Bienvenidas y bienvenidos a Entre Ninjas y Lagartos, un podcast donde lo malo es interpretable. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un programa especial de Entre Ninjas y Lagartos, muy especial, porque tenemos un invitado que no sé si, seguro que muchos no lo sabéis, pero aparte de actor, ha hecho algunas cositas también en el mundo de la música. César Strawberry, ¿cómo estás? Muy buenas. Pues muy bien, aquí en Hollywood, como siempre, papel va, papel viene. Tengo un lío que vamos. Bueno, que en primer lugar, muchas gracias por meterte en este lío sin necesidad, cosa que agradecemos. Y además que vamos a poner a prueba tu memoria, porque vamos a hablar de una peli que tiene ya 27 añazos. No sé cómo de fresca la tienes. Me has dicho que nos has dicho que se está preparando alguna cosilla y tal. ¿Has estado revisando cosas? A ver, primero, puntualizar que hablar de estas cosas, de estas pelis y estas movidas, es de extrema necesidad. O sea, me parece mucho más necesario que la vacuna contra el coronavirus, para empezar. Creo que la cultura underground y la cultura de pelis raras y todo esto, que no se pierda, por favor. Gracias por su extenuante labor desde USA, Oslo y Cádiz, amigos. La cuestión, yo esto lo tengo... A ver, de las pocas cosas que puedo gozar en la vida es de muy buena memoria. Entonces, mucha más que todos mis amigos y compañeros de grupo. Entonces, y de andaduras en general. La cuestión es que yo cometí la irresponsabilidad de escribir un primer libro de memorias del grupo que se llama Freddy Krueger tiene Alzheimer y que narra las peripecias del grupo entre el año 89 y el año 95. Es decir, que tenemos 30 años de trayectoria, me daría para sacar bastante más volúmenes. Pero este volumen es muy interesante porque recoge toda esa época y entonces ahora cuando me habéis planteado esto de refrescar un poco lo que fue la matanza caníbal de los garrulos lisérgicos, pues entonces me acuerdo de muchas cosas, digo, voy a repasar un poco. He cogido el libro y digo, ¡hala, qué bien lo expliqué en su día! Está guay. Está muy bien explicado y además hay muchas cosas que no me acordaba. Con lo cual, pues, de hecho, quiero citar algunos párrafos porque tiene cosas muy interesantes y bien documentadas sobre la matanza y sobre, en concreto, Toñito Blanco, como le llaman, bueno, Antonio Blanco, Toñito, como le llamamos los amigos. Empiezo por ahí. La cuestión es, ¿cómo llego yo a la matanza de los garrulos lisérgicos? Correcto. Eso era lo primero. ¿Perdón? Sí, eso era. Esa no está empezar por ahí. Nada, esta entrevista se está haciendo sola. Esto es maravilloso. Un poquito boca chancla, lo advierto. Entonces, la cuestión es que, bueno, yo conocí a Toñito en el convulso Vigo, ciudad de Vigo, Galicia, Pontevedra, pues en los convulsos 80. Entonces, en ese Vigo, al que yo me acerco, porque soy pareja de la hermana de Julián Hernández, de Eva Hernández, y entonces, pues conozco a Julián Hernández de Siniestro Total. Toda movida, qué movida, con mis toda movida, qué movida. Yo la primera referencia que tuve de la movida viguesa fue de Siniestro Total, ¿no? Es una figura relevante de la cultura gallega en general, de la cultura española, por supuesto, y en Vigo, pues por supuesto, es un ciudadano muy eminente. Entonces, en aquel momento, yo tengo la suerte de relacionarme con él y con toda la gente que era su crew, que conocía, entre los cuales estaba pues, gente de televisión gallega como era Antonio Blanco. Yo le conozco, nos llevamos muy bien, me cayó fenomenal, como mucha otra gente que había en aquel entorno, a los que agradezco muchísimo, porque fue un momento, yo todavía no pensaba de aquella, estoy hablando de 85, 86, dedicarme a la música ni nada, yo que estudiaba Bellas Artes, iba a ser pintor raro, bien. Pero ya me pongo a trabajar en el año 90 y 91 en la Vaca Austera, que es un garito que hay en Madrid. A ese garito empezó a ir muchísima gente del mundo del cine, del mundo del rock and roll, del mundo de, pues, yo qué sé. Y sobre todo llegaba una música de Estados Unidos a través de Manolo Calderón, que era el disc jockey, que era lo que se conoce como el hardcore melódico, el nuevo punk, el que es Green Day, Bad Religion, NoFX, Black Flag, en fin, un montón de grupos que era muy difícil escuchar en España. Recuerdo entonces como Toñito
Antonio Blanco, el director, el que sería posteriormente el director de esta película, se echó una novia que era de Coruña, pero que estudiaba en Madrid. Entonces empezaba a dejarse caer por la Vaca Austera. Cuando venía, se tiraba aquí un tiempo, unos días, pues venía lo que venía, y ahí, pues bueno, pues ahí entablamos más amistad y entre lo que éramos amigos de Vigo, más lo que hicimos en Madrid, pues la verdad es que era un tipo muy punk. Yo creo que era un icono punk de puta madre a reivindicar. Y era un tipo muy, muy ingenioso, muy brillante y muy culto en lo que se refiere a cultura cinematográfica, cultura pop, cómics, todo. Era un tipo súper inquieto. De hecho, su forma de hablar, todo era muy convulsiva, obsesiva. Con problemas así, con el Antonio Resines y otros individuos que se hacen llamar actores. Luego, claro, la gente agarra y se extraña de que no se vea cine español. Coño, es que ¿cómo se va a ver eso? Y maravillosa. Quiero decir, era un punk en toda regla. Y también físicamente, morfológicamente, era un tipo con la tez muy blanca, los ojos azules, muy delgado, ¿sabes? Así era como un punk de los 80, de los primeros 80, ¿no? Muy, muy, muy peculiar. Entonces, en un momento dado, un día de estos que venía, era su novia, fin de semana, me imagino que sería, pues me dice, tío, ¿te acuerdas? Bueno, ya me había comentado que estaba pensando en hacer una movida, un largo y tal. Y bueno, pues bueno, la gente en la barra, cuando eres camarero, le toleras sus rollos, ahí venga, sí, venga, vas a dirigir muchas pelis, venga. Pero apareció, él apareció al final con un cartapacio, con una carpeta y un tocho así de folios. Me dijo un día, tío, ya está aquí la película, léetela. Y yo digo, hostia puta, todos estos folios, si yo leo muy poco. Y entonces, pues me puse a ello y me leí el rollo, porque era bastante rollo. O sea, el guión original era bastante rollo. Quiero decir, no estaba concebido tanto como un guión, como estaba un poquito novelado, en mi opinión. Quiero decir que le sobraban diálogos complejos, llenos de referencias, muy largos. Me voy ya directamente a 2 años después, año 1993, cuando él me dice, tronco, que vamos a rodar, que había armado la producción con gente de Televisión Gallega. Pese a ser una película independiente, al contar con estos equipos que furtivamente, entre comillas, se sacaban para el rodaje, pues luego el ver la película y parece que está hecha con menos cosas, con menos medios. Y de hecho, bueno, no quiero adelantar, me voy a cómo se hizo eso. Pero yo, por ejemplo, ahora que dices esto, o si nos lo vas a contar luego, genial, pero sí que, por ejemplo, me ha llamado la atención al final prácticamente de la película, que hay un plano como muy desde arriba y tal. Digo, joder, esto se ha hecho con algo, ¿no? con algún buenísimo. medio. Este comentario me encanta, porque bueno, lo adelanto, ahora voy a hablar del rodaje, de la financiación de la película, pero adelanto un dato. Es que Toñito estaba desbordado porque por toda en la que se metió. Y en un momento dado, yo veo la cabeza caliente y digo, estoy la polla, es una cabeza caliente, la estaban montando y tal. Y entonces dice, sí, bueno, pero esto mejor que no se sepa mucho, porque luego... este comentario casi... Es decir, me hizo muchísima gracia, como que, deixa, tío, que mejor que no se sepa que teníamos medios, ¿sabes? Tiene digamos, un perfil muy vanguardista en cuanto a que se financió con un crowdfunding, cuando el crowdfunding no existía. Él lo que hizo es vender cintas de vídeo con la película anticipadamente. Entonces, bueno, tú pagas, no sé si eran 1.000 pelas o algo así, o sea, lo que es 6 euros o algo así, y entonces cuando se haga la película, ya recibirá esa película. Entonces, bueno, pues ahí dentro de lo que es el encanto que él tenía, consiguió movilizar gente y muchos pusimos dinero para tener nuestra película. Bueno, guay. Con este sistema logró recaudar 2.300 euros. Digo, tenemos 2.300 euros, tenemos una semana de rodaje y tenemos una localización que aportó a nivel familiar, porque él tenía unos tíos suyos que tenían una finca cerca de Santiago, en una zona muy bonita, y que tenía una edificación antigua, lo que era el viejo, a ver, no se llama caserío, no me acuerdo ahora cómo se llama en Galicia, una casa, pues eso, como si fuera un caserío, digamos. A Julián no le habían dicho nada porque no se atrevía
a decirle, era más amigo de Julián que mío, evidentemente, pero le tenía tanto respeto y Julián era una estrella del rock tan reputada que para su proyecto cutre, pues a mí me contó conmigo, pero a Julián no. Entonces yo, como era mi cuñado, le dije, Julián, que voy a ir a Vigo, tío, me puedo quedar en tu casa y tal, que voy a rodar esto. Y entonces me acuerdo que Ana, la mujer de Julián, dijo, ¿y Julián no va a salir? Digo, es que les da corte preguntarle. Y entonces Julián dijo, tío, claro que sí, nosotros tampoco, bueno, teníamos unos diálogos un poco complejos, digamos, para ir así, sin haber ensayado, sin haber hecho una prueba. Era como, entonces, bueno, pues hicimos lo que pudimos, pero posteriormente nos doblaron. Yo de natural soy de disposición franca y sincera, como todos en mi familia. Y por eso te voy a confesar que hemos planeado violarte, matarte, despellejarte, descuartizarte, cocinarte y comerte. Y no necesariamente por eso. ¡Tú sí que sabes organizar una juerga! Con unos locutores unos maestros del doblaje de la serie gallegas. Toñito Blanco es un tío con mucho entusiasmo, con muchas ideas, pero que no tiene, en mi opinión, no tenía la entereza y la capacidad que hay que tener para afrontar un rodaje. Es decir, un rodaje hay que ser práctico, los tiempos, pim, pam, pum. Él, pues ya iba colocadillo, iba a su rollo, y cuando llegamos, ya estaban hasta, de Vinacho ya estaban hasta el culo. Ahí el que ponía un poco el orden era Ricardo. Entonces... Una pregunta, antes de que sigas, ¿tú estuviste allí toda la semana? Porque hay una escena que a mí me ha llamado la atención, digo, le tengo que preguntar, casi al final de la película hay una persecución, no vamos a decir mucho, bueno, si alguien no la ha visto después de 27 años, pero bueno, en fin, por si acaso. Y dice... ¡Pedro! ¿Qué? ¡Y Pablo! ¡Me ando! ¡Levante! ¡En Madrid! ¡No hay tiempo para esperarlo! ¡Dividámonos! ¡Tú por arriba, tú por abajo! ¡Vale! ¡A por la derecha! Y entonces yo aquí pensé, hostia, a lo mejor aquí César se tuvo que ir a Madrid por lo que sea, ¿no? Y en esta parte no estaba en el rodaje, ¿o qué? ¿O no? ¿O es una paranoia Bingo. que...? No, bingo, bien visto, bien visto. Llovía y había que cavar una zanja en un prado que era la secuencia en la cual Pedro y Pablo desentierran un cadáver para someterle a una violación. Pero es la primera vez que apareces tú que aparecís tú y Julián en la película, además, en esa escena. Sí, en el cementerio. Pues no me acordaba. Yo es que del orden no me acuerdo, hace tiempo que no la veo. Tú haces el personaje, tú le pones el contrapunto romántico, o sea, tú haces que la película sea una comedia romántica, ¿no? Porque tú te enamoras del cadáver y todo eso. Me gusta esta chica. Sí, señor, me gusta mucho. Y más ahora. Mira esto. Antes era agresiva de más, pero ahora es tan dócil, tan tranquila, tan dulce. No sé, me transmite una paz espiritual. Y tú no te estarás enamorando, gilipollas. La verdad es que nunca me había gustado tanto una mujer. Me estoy encariñando con ella. Olvídalo, Podría ser hacer te una vas a paña. tener que despedir. Espera, no veo por qué. La podría meter en hielo. Que me ha parecido muy bonito. Pues, entonces era el choque entre el mundo de Antonio Blanco y el mundo práctico de la vida. Pero eso se Ahí había resolvió... un desfase. Perdona, De César, hecho, ¿eso se resolvió con improvisación o se resolvió con una revisión del guión entre los actores protagonistas? ¿O cómo se resolvió Nada. el caos? Improvisación y caos. Y bueno, ahí estaba la Silvia Superstar, que acababa de entrar en Aerolíneas Federales, todavía no era una estrella del rock. No sigas mi camino, niño. No quieras cambiar el destino. No pintes mi nombre en las calles. No me hagas más guiños en clase. Era una chavala que empezaba y la pobre allí, bueno, la secuencia, bueno, fue peculiar. Que yo te quería preguntar, porque luego la película, después de todas esas vísceras, todo ese gore, toda esa violencia, tiene un trasfondo de crítica social, ¿no? Que yo creo que puede ser bastante potente. De hecho, viene en referencia a lo que tú has estado comentando de las subtramas y demás, que se le da mucho peso al maltrato que sufre el mundo rural gallego y demás. De hecho, hay una escena, ¿no? Dicen, no, si no fue él quien la violó a ella, fue ella quien le violó a él, tal. Y llega un momento en el que dice, vale, a lo mejor él no fue, pero sigue representando lo mismo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que realmente ese mensaje caló? ¿Ese mensaje de trasfondo y de crítica social al mundo rural gallego? Y yo le añado porque claro, eso parece un mensaje de reivindicación de los gallegos, pero luego hay otro mensaje que parece antidrogas,
que con todo lo que nos estás contando, que yo entiendo que ahí sí que va con mucha ironía, y entonces, claro, nuestra duda es, ¿va con ironía también lo rural gallego y lo de las drogas, o una cosa sí, otra no? Otro intentaba ser serio, otro no, porque la película acaba diciendo, la culpa es del sexo, las drogas y del rock and roll. Claro, y empieza de la manera que empieza. Pero las causas de nuestra ruina son las mismas. El sexo, la droga y el rock and roll. Yo creo que aquí hay es un manifiesto es un manifiesto de Antonio Blanco, es decir, todo lo que para él, todo su mundo y todo lo que él consideraba relevante, y a él le fascinaba ese rollo de sexo, droga, rock and roll, el glam, el glamour del cine de los 50, estos guionistas del Hollywood de los 50 con la máquina de escribir, el tabaco, que tienen que escribir un guión. Bueno, en fin, era un tipo con una gran... se inspiraba mucho en esos clásicos del cine de los 50 y todos estos personajes icónicos, ¿no? Y entonces, dentro de eso, pues esas conclusiones yo creo que son totalmente sinceras por su parte. Y todo el tema de las drogas, yo creo que, a ver, este tema de las drogas no es un cotilleo, es decir, él, y ahora lo voy a leer, era un militante de experimento en drogas, lo consideraba una cosa fundamental en su vida, tan fundamental que acabó con su vida. Entonces, así de dramático es. Pero es que él lo reivindicaba y se jactaba de ello y era su rollo, era como su carta de presentación. Hola, soy Toñito Blanco, soy guionista y experimento en drogas. Era su rollo. Entonces, bueno, con lo que cada uno pueda pensar, pues yo siento el máximo respeto, salvo por lo que siempre le reprocharía a su memoria, que es que se murió prematuramente, que tenía que haber hecho muchas cosas, que a mí eso me duele mucho, siempre me ha dolido. A mí me mandó un primer montaje en una cinta VHS, yo lo vi y dije, madre mía, otro cilindraco aquí de un Tolai, porque era insufrible. Era insufrible. Todo muy lento, esos diálogos tan complicados, ese hablar con tantas referencias, perdías el hilo de la acción, no había acción, Y luego lo más dramático era que todas las escenas gore no existían. La vorágine del rodaje y del tiempo que tenían no les dio tiempo a hacer primeros planos ni planos medios. Entonces todo era plano secuencia, con unos planos muy grandes, muy amplios, en los que cortabas una mano, un brazo y no se veía. Cuando yo había visto este primer montaje en primicia mundial, me llama Santiago Segura, que de aquellas éramos colegas, él solo había hecho Abilio, este rollo, y sus cortos, así. Entonces me dice, oye, tío, y ya va muy inquieto, porque le había llegado la noticia de que estábamos haciendo una cosa gore, y él quería ser el rey del gore, lógicamente, él aspiraba a ser el rey del gore, se consideraba el rey del gore. Entonces me dijo, oye, ¿esto qué es tal? ¿Esto qué estáis haciendo y tal? Y yo le dije, mira, tío, ni te preocupes, esto es una mierda que te cagas. Pero yo tengo la conciencia de un primer montaje desastroso, lento, farragoso, que no se entendía nada, horrible. Y dije, joder, otro proyecto que podría haber estado bien, que es una mierda. ¿Qué hicieron? Muy bien. Dijeron, hostia, vamos a rodar, a hacer un segundo rodaje de las secuencias gore. Las amputaciones de brazos, la lengua que no sé qué, todo este tema, la sangre, y que haya sangre, porque no había ni una gota de sangre en el montaje original. Entonces, pues quedaron ya ellos con su equipo y volvieron a las localizaciones, algunas ahí, no sé si otras las harían en plató, no sé cómo lo hicieron, pero efectivamente introdujeron todo lo que le faltaba. O sea, que el primer montaje estuvo en otoño del 93 y en primavera del 94 estuvo ya las primeras copias. Y entonces ya nos vamos a un estreno, el estreno mundial, que tiene lugar en el Festimat del año 94, que quizá fuese el primer Festimat que se hacía, y no era ni mucho menos lo que luego fue el Festimat. El que lo recuerde, pues todavía en los 90 el Festimat era un festival ahí de la hostia. El primer festival era una cosa muy cutre que organizaban los hermanos Ruiz en la sala Revolver, que es una sala de conciertos. Una sala, pues bajas, tiene un sótano, una discoteca, pues bueno, reconvertida en sala de conciertos, un poco pintado de negro, que duros somos, tal, pero es lo mismo que cualquier discoteca. He encontrado algo que además yo tengo guardado en carpetas, que es una fuente de información fabulosa, que es un fanzine que se llamaba Confusos, de la época,
de gente que es un fanzine de cine gore. Describen así el estreno. Por cierto, toda la peña se sentó a verla en el suelo. Evidentemente no había butacas, era una sala de conciertos. Entonces, toda la peña se sentó a verla en el suelo. Y a eso de los 5 minutos, los de la sala bajaron el sonido de la pantalla, poniendo de nuevo la música de la sala a toda pastilla. Teníais que ver los caretos de orgullo que ponía Antonio Blanco y la extraña postura que adoptaba cuando desencajaba el hombro y apoyaba en él su cabeza, mientras las animadoras de la sala golpeaban sus cuerpos con el ritmo del tum-tum, y las películas del tío ese que era medio sador-yonki. O sea, se ve que había unas gogos y ponían de fondo una peli que le quitaron la proyección, digamos. Se deduce de esto. Y termina diciendo, y que no hacía más que hacerle fist-fucking a una tía que animaba en el cotarro. O sea, llevar una película en el fondo como así guarrilla y tal. O sea, que le cortaron la proyección. Y a eso de las 5 de la mañana, y con un Antonio Blanco medio etírico, pudimos entrevistarle. 15 días después de esta entrevista y de este estreno, Antonio Blanco fallece. Y, curiosamente, 15 días antes de su fallecimiento, Antonio Blanco dice, en esta entrevista, la termina con una reflexión, dice, coño, si un escalador de esos se mata por ahí en una montaña, es un héroe. Si me muero yo, que experimento con drogas, soy un pobre gilipollas. La peli tiene ese halo de culto, yo creo que, porque influye en muchas cosas. Yo creo que influye, pues, que es una película difícil de... Bueno, me refiero de difícil encontrar una copia, que surge como surge, y la gente que estáis ahí, que luego que lo habéis tenido unas trayectorias, sobre todo en el ámbito musical, ¿no? Que aunque Julián ya la empezaba a tener, ya la tenía en aquella época, yo creo que eso llama mucho la atención, ¿no? Es una gamberrada de gente que ahora sois muy conocidas y siempre gusta decir, hostia, tío, esta gente hace 30 años, mira lo que estaba haciendo. Y luego, pues eso, pues muy desinhibida, muy loca, muy gamberra, pues ese bebé, ese sorbete de bebé, pues bueno, pues yo creo que esas cosas hacen que lo metas todo junto y a la gente no le importe mucho la calidad, digamos, del material a nivel práctico o a nivel un poco formal, ¿no? Sino es más el contenido y la gente que estabais ahí haciendo eso, supongo. Totalmente de acuerdo, pero yo es que tengo una deformación y es como siempre quise hacer cine, siempre tal, y cuando empecé a ver que colegas míos lo empezaban a hacer y vi que lo hacían, que desperdiciaban oportunidades, pues me fastidió un poco. Y cuando digo esto, digo, por ejemplo, que Acción Mutante es una película que me decepcionó, ¿no? Que esta película, digamos que es la heredera del cine independiente, de esos grandes mitos del cine independiente americano, Las colinas tienen ojo, La matanza de Texas, e incluso hasta Perros de paja, tiene algo de eso, ¿no? También de Peckinpah, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene esa clara intencionalidad. La traslada a un mundo rural gallego que nos parece, a todo el que no tenga conexión con Galicia, le parece como, bueno, el mundo rural gallego, pero es que el mundo rural gallego tiene un morbazo muy peculiar porque es muy, muy gañán. El auténtico mundo rural gallego profundo, y yo soy mi familia paterna es de Asturias, lindando con Galicia, y lo conozco bien, y tiene un rollo oscuro, con la lluvia allí, es jodido. Ahora bien, él lanza esta hipótesis, ¿no? De una familia que se dedica a asesinar a chavales que paran por allí, no sé qué. Nos parece muy loco, muy gore, muy divertido. Ahora bien, llega la realidad, curiosamente, 17 años después de la película, en el año 2010, resulta que, os pongo en antecedentes, un matrimonio holandés decide instalarse, que está harto de contaminación, de la cultura occidental, de todo, decide instalarse en una aldea orensana llamada Santoalla. Le llega la noticia a Martin de que tiene derecho a la mitad de unos montes que forman parte, que pertenecen al pueblo, y tiene derecho a la mitad de la explotación de los montes. La familia que reside en ese pueblo, que se llama Rodríguez, los Rodríguez se oponen. Entonces él va a los tribunales y le dan la razón. Ese botín se convierte en una obsesión para los Rodríguez. Y entonces empiezan a hacerle la vida imposible y entonces se empiezan a enfrentar. Martin, el holandés, se alarma
se alarma, ve mal rollo. Y entonces empieza a no salir de su casa sin una cámara de vídeo. ¿Qué vas por jabalí? ¿Jabalí o por Fernando? Se pierde la pista de Martin Verfondern. La Guardia Civil descubre con un helicóptero a 12 kilómetros en línea recta de este pueblo, que es una zona muy abrupta, muy difícil, muy inaccesible. Descubren algo raro en un monte, bajan, mandan un equipo de tierra y descubren que está el todoterreno de Martin y el cadáver de Martin devorado por las ardillas. But then things changed very quickly. Martin Verfonden desapareceu o 19 de xaneiro do 2010. A última vez que o viron foi conducindo o seu coche cando volvía de facer unhas compras. Esta familia está encarcelada y lo que nos queda es el relato de una muerte anunciada espeluznantemente semejante a la matanza caníbal de los garrulos lisérgicos. Muchísimas gracias, César. Nos has contado un montón de cosas. La verdad que ha sido una maravilla volver contigo a hace 30 años y ver un poco lo que se tejía detrás de las escenas de la matanza caníbal de los garrulos lisérgicos. Repetimos, si alguien no la ha visto, la tiene disponible en una copia no muy buena. Ya hemos hablado de las copias que hay, porque no ha salido en DVD y tal, pero bueno, está en YouTube y merece la pena que le echéis un vistacillo. Así que nada, que muchas gracias y siempre que quieras, aquí están los niños y los lagartos para charlar. Hasta Enhorabuena por todo, muchas gracias. Gracias, César, hasta luego.